Buenas noches, queridos hermanos. Estamos muy felices de poder tenerlos nuevamente reunidos por este medio, un jueves más, para poder estudiar sobre los eventos finales y un tema muy especial el día de hoy, que es el zarandeo. Vamos a dar la bienvenida a nuestra hermana Sunda Mendoza, a Denise Paxi, a Stephanie, la hermana Eva Moltanban, la hermana Gisela Garcés. ¿Quién más está por ahí? Leslie Ceballos, la hermana Liliana, María del Pilar, Moisés, nuestro hermano Rafael, nuestro hermano Rolando, nuestra hermana Ruth, Urias también está por ahí, nuestra hermana Rosario, nuestra hermana Victoria Suárez. Creo que si dejé a alguien a un lado me va a perdonar. Bienvenidos todos, así que vamos a dar inicio ya al programa de esta noche y como invitado especial tenemos a nuestro hermano César Díaz, de aquí lo presentamos, él va a estar encargado del tema. Para empezar vamos a entonar el himno 578, el himno tema para estas reuniones. Vamos a pedir a nuestro hermano Rafael que lo pueda visualizar en la pantalla para poder entonar este himno. Allí donde estamos, les invito a inclinar el rostro, vamos a hacer una oración. Querido buen Dios, estamos tan agradecidos, Señor, por la vida que nos regalas, por la oportunidad que nos das de estar reunidos por este medio y poder compartir, poder escuchar, meditar una porción más de tu palabra, Señor. Te rogamos que la presencia de tu Santo Espíritu esté en nuestro medio, esté en cada uno de nosotros en el lugar donde nos encontremos y especialmente, Señor, esté con tu siervo César, quien tendrá la disertación del mensaje en esta noche. Tú puedas bendecir cada uno de nuestros hogares y que muchos de nuestros hermanos que aún no están conectados, Señor, se puedan conectar y puedan también ser partícipes de este programa especial, de tu bendición especial en esta noche. Acompáñanos, dirige cada espacio del programa y tú seas el conductor, Señor, y sobre todo prepara nuestras mentes y corazones para estar dispuestos a escuchar tu palabra en esta noche. Guíanos en el estudio de esta noche, te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como todos ya sabemos la dinámica del programa, vamos a tener un tiempo estimado para que nuestro hermano dis- disponga y discierna también el mensaje esta noche y al final vamos a tener unos minutos para hacer preguntas precisamente del tema que estamos estudiando en esta noche. Así que sin más preámbulos, vamos a presentar a César Díaz. Anteriormente estuvo en nuestra iglesia, es un chico muy querido, apreciado por nosotros. Estuvo como misionero en nuestra iglesia, ahora está apoyando él en la iglesia de Brasil, Brasila, pertenece a Jesús María, me parece. Así que vamos a dar el tiempo con César. Adelante, estimado César, con el mensaje del día de hoy. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, amigo. Buenas noches, queridos hermanos. Si se me escucha bien, en primer lugar, quiero estar seguro de eso. Si se me escucha bien, Juancito, si me puedes confirmar. Sí, fuerte y Ya, claro. genial. Bueno, feliz de poder estar con ustedes. Qué bueno, la verdad, que hay estos espacios donde uno puede estudiar temas tan interesantes como estos, no apenas para conocer acerca de cosas que es importante, sino para también prepararnos y aplicarlo también en nuestra vida. Y Dios permita que en esta noche podamos nosotros estudiar ese tema con esa disposición de poder aprender más de la palabra del Señor y así mismo también estar preparado, como menciona la palabra, ¿no? Estar preparado para aventar una buena defensa de lo que creemos. Qué bueno, la verdad, esa iniciativa y en esta noche esperamos que el Señor nos acompañe también en lo que vamos a estudiar en este momento. Bueno, la temática que se me pidió que presente es sobre el zarandeo. Dejar en claro que no pretendo con esta presentación agotar todo sobre el zarandeo, ¿está bien? No pretendo en una presentación con un tiempo limitado de explorar todos los aspectos. Es posible que algunos aspectos no lo podamos o tal vez no lo presente aquí, justamente por las razones de tiempo. Trataremos de ver este asunto, el zarandeo. Yo sé que tenemos varias ideas sobre el zarandeo, eh, tal vez sería bueno, ¿no? Preguntarles a ustedes, más bien, ¿qué entienden por zarandeo? Como para hacer por ahí, tal vez por el chat podemos participar. ¿Qué se entiende por zarandeo? ¿Qué hasta este momento ustedes han escuchado sobre el zarandeo? Creo que es un poco más dinámica, ¿no?
la dinámica en esta noche. Algo más donde ustedes también puedan participar. ¿Está bien? ¿Qué les parece si van comentando por el chat ahí también? ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por zarandeo? ¿Quién ha escuchado? Ok, separar el grano de la paja. Es una de las ideas, por ejemplo, que hemos escuchado a menudo. ¿Qué más? ¿Qué más han escuchado ustedes sobre ese tema? Porque hablamos bastante, ¿no? Algunos han escuchado que es como hacer sacudir algo, y algunos han dado una aplicación allá en la iglesia sobre lo que va a ocurrir más adelante. Mientras que algunos se animan a escribir algo por allí para compartir, de esta manera aprender juntos. Vamos a ver el siguiente video. ¿Está bien? Un siguiente video que puede ilustrar bastante bien lo que queremos presentar en esta noche. O que trae el audio para que puedan concentrarse en eso. No es un video que encontré allí que tal vez pueda servirnos para que ustedes vean, bueno, es una máquina, ¿no? Cómo más o menos hace esa separación. ¿Sí? Este video no le he colocado el audio, está bien. Más o menos esta es la idea que uno puede rastrear, está bien. Ustedes ven allí cómo cae el trigo, ¿sí? Ahí está todo el trigo, y ahí está todo lo que no es el trigo, ¿no? Toda la paja y todo ello, pues queda simplemente es colocada una. Y ahí está. Esto no sirve, obviamente, y ahí tenemos el trigo que sí sirve. Ok, un tiempo de prueba, es nuestra manera de guiar. Muy bien. Es un video bastante ilustrativo para que veamos un poquito lo que vamos a hablar esta noche, ¿está bien? Ok, ¿qué es el zarandeo entonces, aparte de este video? Podríamos decir que es el proceso, por aquí también hay que está en el chat, dice, un tiempo de prueba, una purificación de la iglesia y de cada uno de nosotros. O sea, una purificación de manera corporativa y de manera individual mediante pruebas para revelar nuestro verdadero carácter. Muy bien, muy interesante la respuesta. ¿Qué podríamos decir de qué es el zarandeo? Podríamos decir que, haciendo una aplicación para la iglesia, podríamos decir que es el proceso que usa Dios para purificar la iglesia o su iglesia antes de la segunda venida de Cristo. Dios tiene un mecanismo, una forma de cómo tratar con algunas personas a fin de hacer una separación entre los que son sus verdaderos hijos o son verdaderamente hijos de Dios y los que aparentan ser. ¿Está bien? Como ustedes ven allí, el grano es lo que cae y lo que no es grano simplemente se echa, se bota, se coloca a un lado. En el tiempo final, según la Escritura, vamos a encontrar que Dios va a separar a sus hijos, que a los que no son también parte de su pueblo. Tenemos algunos versículos que podrían apoyarnos bastante bien. Tenemos alguna base bíblica. Una de ellas es el libro de Amós 9:9. Amós 9:9, por ejemplo, dice, y aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, colocamos ahí un corchete, la iglesia, sea zarandeada entre las naciones, como se zarandea el grano en una criba, en ese recipiente, por decir de algún modo, ¿no? De ahí se hace esa separación, dice, y no cae un granito en la tierra. Zarandear, algunos han colocado como algunos sinónimos, significa también haré temblar, haré tambalear o voy a sacudir, ¿está bien? Como que Dios no va a sacudir, Dios dice voy a sacudir a mi pueblo, la casa de Israel, lo voy a sacudir. Mateo 13, del 27 al 30, nos habla también sobre una parábola. Y la parábola, usted recuerda, nos habla también del trigo y la cizaña. Una parábola que nos ha acompañado muchos años. Una parábola que yo vengo escuchando hace varios años en muchas iglesias. He escuchado también esta predicación. Y nos habla de esto, ¿no? Versículo 23 adelante. Nos habla de que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, dice, ¿no? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando brotó la hierba, versículo 26, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y fueron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, pero no sembraste buena semilla en tu campo, ¿cómo pues tienes ahora cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Y él dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. ¿Cuál es el consejo al final? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega.
Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra, otra parábola, otra imagen para mostrar lo que Dios espera hacer en el tiempo final y lo que Dios también está haciendo en la actualidad. Ahora veamos un poco más también. Malaquías 3:18, miren lo que dice. Entonces ustedes volverán y verán que hay diferencia entre el justo y el malo, dice este versículo. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Interesante. Lucas 22:31 al 32. Cuando Jesús le dice, Simón, Simón, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Definitivamente que pueden haber algunos versículos más, pero apenas vamos a quedarnos con estos, vamos a explorar un poco más también a continuación. Tenemos también el asunto del zarandeo, no solamente en la Biblia, también tenemos en los escritos de Elena de White, también tenemos ahí en el Espíritu y Profecía. Por ejemplo, Elena de White, nuestra hermana Elena de White, en el evento de los últimos días, escribe lo siguiente: el Señor viene pronto, dice. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo. Presta atención a lo que dice ella. Porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Hay otras frases incluso que son un poco más duras, donde ella dice pues que de tanto grupo de adventistas, algunos apenas se van a salvar. Y esto parece colocarnos a nosotros en una condición preocupante, ¿no? Saber que en nuestras iglesias, si bien hay muchas personas que van, saber que no todos, como dice Elena de Guay, no todos aman a la verdad, ni aman a Dios. Tenemos una cita más. Miren lo que dice ahora en Conflicto de los Siglos, un libro bastante conocido por nosotros. Dice ella, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar la fila de la oposición. Cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para elegir el lado fácil y popular. Hombres de talento y de elocuencia que alguna vez se gozaron en la verdad, se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Qué tremendo esto. En el tiempo final, en este tiempo, queridos hermanos, se levantarán hombres, como dice ella, que no han sido santificados, que la verdad apenas significó para ellos un asunto teórico. Y personas tal vez, como dice allí la cita, personas muy elocuentes, personas que hablaban muy bien, pueden estar aquí muy buenos predicadores, etcétera. Cuando ven las pruebas se van a ir al otro camino, ¿no? Y van a convertirse en los mayores enemigos de la propia iglesia del Señor. Y la pregunta es entonces, ¿cómo somos zarandeados nosotros? ¿Cómo somos zarandeados? Tal vez aquí puedo responder de la siguiente manera. Una de ellas es el asunto de las pruebas. ¿Saben que Dios permite las pruebas? Hay pruebas que Dios las permite. Juan 16:33, por ejemplo, dice el Señor, en este tiempo afrontarán aflicciones, perdón, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Ustedes van a encontrar en algunos versículos más, creo que por aquí está el libro de Santiago. Santiago, por ejemplo, es otro texto que nos explica que el Señor muchas veces permite las pruebas que nos ocurran, ¿no? Pero como un método para que pueda purificarse nuestra vida. ¿Saben ustedes que a veces buscamos a Dios o el tiempo que más pasamos con Dios no siempre es cuando, o buscamos a Dios siempre cuando las cosas no van bien? Buscamos a Dios cuando muchas veces las cosas no van mal, cuando para ahí pasamos por dificultades. Escuchaba a alguien que decía que no importan mucho los años, no debiéramos nosotros contar los años en la iglesia, si tenemos 30 o 40 años, debiéramos contar el tiempo que hemos pasado con el Señor. Y muchas veces las pruebas que Dios permite que nosotros afrontemos son situaciones que Dios crea para que nuestra vida pueda ser refinada, para que tu fe y la mía pueda cobrar un nuevo sentido. A veces necesitamos que nos ocurran ciertas cosas, como recibir un diagnóstico negativo, como recibir tal vez un problema familiar, alguna cosa que nos sacudan para que nos centremos, digamos, ¿de qué lado estoy? ¿De qué lado estoy? ¿Estoy del lado del Señor o estoy del otro lado? En el conflicto de los siglos, en la página 224, presten atención a lo que dice.
Las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios, presta atención, son los medios que emplea Dios para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos de su feliz celestial. Es Dios. Cuando pasamos por situaciones complejas, situaciones a veces que no entendemos, es Dios que está detrás de todo ello. Y ustedes recuerdan ese versículo hermoso que dice que cuando Dios nos da prueba, también nos da la salida. Dios no nos da una prueba que sea más de la que no podamos soportar. Dios nos zarandea. Dios es alguien que participa en zarandeo. Recuerden que no somos nosotros nos zarandeamos a otras personas. El que hace esta obra es Dios. Y todos a la verdad vamos o somos zarandeados. Con pruebas, con tentaciones, con adversidades, con un solo propósito, que nuestra vida cobre mejor sentido y nuestra fe sea refinada. Aquí hay un video, este creo que me coloqué el audio, para que ustedes podamos ver un poco sobre la refinación de oro, porque a veces, muchas veces hablamos sobre cómo es esta refinación, pero quiero que presten atención. ¿Se percataron? Sí, de eso es lo que muchas veces nosotros escuchamos, ¿no? Sobre cómo esta purificación, cómo este asunto de que Dios nos purifica. Ahí encontramos, para que luego el oro se convierta en lo que es, en un oro puro, refinado, tiene que pasar por el fuego. Y a menudo nosotros encontramos en la Biblia personas que pasaron por el fuego. Piensen en los amigos de Daniel, personas que estuvieron allí y en el fuego, pero al final nosotros encontramos de que la prueba que nosotros afrontamos, no, Dios no nos deja nuestra propia suerte. Al final Dios nos acompaña en las pruebas. Cuando ellos se introdujeron allí en ese horno de fuego ardiendo, el Señor al final apareció también allí con ellos. Piensen en el caso de Daniel, mismo que estuvo ahí en el foso de los leones. En los casos podemos ser personas zarandeadas para ver de qué lado estaban, para ver de qué lado estaban. Y a veces Dios permite que nos ocurran ciertas cosas para que nosotros también podamos plantear nuestra misma pregunta. ¿Qué más? Y esto me hacía recordar a este evento, el Gran Chasco. El Gran Chaco, nosotros vemos como algo, muchas veces vemos como algo negativo, pero yo creo que fue algo positivo el Gran Chasco en un sentido. ¿Cuál es el sentido? De que creo que fue importante, no sé si es el mejor término importante, pero creo que si Jesús hubiera venido en ese mismo día que todos, algunos se prepararon apenas unos días, otros unas semanas, no todos realmente eran hijos de Dios, no todos realmente estaban convencidos del Evangelio. Algunos por el temor, algunos por el miedo a lo que podía pasar, se sumaron a ese grupo. Algunas personas más ni siquiera estuvieron preparadas. Y ustedes van a darse cuenta de eso después del chasco. Cuando pasó el chasco, ¿quiénes se quedaron? Pocos fueron zarandeados. Se quedaron apenas los que realmente amaban a Dios. Si Jesús hubiera venido ese día, tal vez varios se hubieran ido, pero varios que no, ni siquiera habrían tenido en su corazón el deseo de realmente prepararse e ir al cielo. Creo que el Gran Chaco, en lo personal, fue importante de que se hiciera allí la separación de lo que
realmente eran verdaderos hijos de Dios, de aquellos que realmente esperaban al Señor y perseveraron a pesar de eso, y aquellos que simplemente tuvieron miedo ante una circunstancia y se aferraron a la idea que ellos estaban predicando en ese entonces. ¿Cómo somos zarandeados también? Con las persecuciones, definitivamente. Ustedes van a encontrar que en la historia del cristianismo muchas personas fueron perseguidas. Y podríamos colocar allí estos personajes, ¿no? Tenemos a Juan Hus, tenemos a Juan Wycliffe o John Wycliffe, y tenemos a Policarpo, el personaje que estamos estudiando en la lección de escuela sabática. Personas que fueron perseguidas por su fe, por ser valientes. Personas que lucharon contra cualquier tipo de amenaza. Ante la duda, se permanecieron firmes. Y ante las persecuciones, miren lo que dice nuestra hermana Elena de White. Debido a la falta de la persecución o de persecución, han ingresado en nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros. Hoy estamos 2 de mayo. Imagínense que dentro de 2 días comienza la persecución a todos los adventistas de la iglesia de Monterrico. Y también a los de Brasil, ¿no? Para no dejarnos fuera. También Jesús María, ¿no? 2 iglesias que van a ser perseguidas y tienen que tomar una decisión. La pregunta es, ¿usted está preparado para la persecución? ¿Estamos preparados realmente para la persecución? Y a veces vemos asuntos como estos como muy lejanos. A veces escuchamos temas como la ley dominical como asuntos que va a ocurrir en un futuro muy lejano. Pero cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en la actualidad con el Papa Francisco, con su encíclica Laudato Si, cuando él está entrando, cuando está intentando convencer a naciones, a religiones, a través de un ecumenismo religioso, la idea de que hay un pluralismo religioso en el cual todos podemos llevarnos bien como hermanos y compartir lo que creemos sin entrar ahí en cierto enfrentamiento, podríamos convivir como hermanos. Al final, lo que proponen pues es la idea de que el planeta, porque es la idea, es un asunto, es una agenda más ecológica que va de la mano con la Agenda 2030, que hoy en día mucho se habla, parte de la ONU y sus 17 postulados. Ellos están avanzando con mucha fuerza. Y una de las cosas que Francisco trata de promulgar, de predicar, es el asunto que el planeta tiene que descansar. El planeta está mal, hay que cuidarlo. Claro, no lo vende como asunto religioso, incluso como algo como podríamos decir que él está muy preocupado por la ecología. Y una de las temáticas principales hoy en día que gira en torno a la Agenda 2030 es la ecología, el cuidado del medio ambiente. ¿Y qué estás diciendo hoy en día? Que hay que cuidar o hay que tener un día de reposo para el planeta. No es para nadie novedoso que este día, ¿cuál día va a ser? Que están ahorita tratando de decretar el día domingo. Y sabemos que tarde o temprano habrá una persecución. ¿Estamos listos para la persecución? ¿Será que nos presentaremos como personas firmes diciendo, aquí estoy, yo quiero enfrentar a la persecución, yo estoy firme en lo que yo creo que esta es la iglesia del Señor, o en el primer intento que vengan a perseguirnos iremos huyendo y no, o formaremos parte de la fila de ellos, de la oposición? Son preguntas que tenemos que respondernos personalmente para que de esa manera podamos nosotros saber en qué lugar estamos ahora mismo. Esas personas definitivamente son como eh, distintivos, ¿no? Antorchas de lo que ocurrió ahí en esa etapa tan oscura que vio el cristianismo. Una etapa de oscurantismo religioso. La luz del Evangelio brilló a través de su vida, a través de sus convicciones personales, a través de su ímpetu y a través de esa firmeza en la palabra del Señor. Falsas doctrinas. Una de las cosas que nosotros vamos a encontrar que van a jugar un rol muy importante para el zarandeo, sin duda es esto, las falsas doctrinas. Colosenses 2:8, por ejemplo, dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo.
Vivimos nosotros en lo que algunos llaman el posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? En este tiempo, en esta época, en esta era, por decirlo de algún modo, es una era donde impera el relativismo. No hay verdades absolutas. Para mí esto es así, para el otro es de otra manera. Para mí la vida cristiana se vive así, para otro de otra manera. Para mí la espiritualidad se lleva a cabo a través de la Biblia, la oración, para él de otra forma, a través de la música, de la danza. Y así, tenemos como que una pluralidad de ideas, pluralidad de experiencias religiosas y muchas veces podemos estar muy expuestos a todo tipo de cosas. Hoy en día, nosotros vivimos en una era muy tecnológica, donde podemos estar expuestos a diferentes tipos de información. Uno ingresa a YouTube y fácilmente este, uno puede escuchar una predicación, y que puede estar con tantos errores o falacias de lo que nosotros conocemos. Yo coloqué aquí dos imágenes. Una de ellas es de Desmond Ford. ¿Quién es Desmond Ford? ¿O quién fue Desmond Ford? Desmond Ford fue un adventista, un erudito adventista. Y digo fue porque al final él se retiró. Él simplemente salió de la iglesia. Él tenía unas posturas muy diferentes a lo que era la iglesia. Él no creía en la idea de un santuario como una expiación, que había un juicio en el cielo donde ahora estamos siendo juzgados. Él no creía en nada de eso. Él creía que en la cruz acabó todo. Nosotros como adventistas creemos, como iglesia, creemos que ahora mismo Jesús haciendo una obra importante en el cielo, su santuario. Hebreos 7:25 nos dice que él vive para interceder. Y Desmond Ford decía, no, yo no creo eso. Yo creo que hay otra forma. Y Desmond Ford, a pesar que se le advirtió, se le habló, se le aconsejó, él murió, como algunos dicen, murió en su ley. Murió en su ley. El que está a su lado es el doctor Kellogg. Vale, también lo conocen por los cereales, ¿no? Los cereales Kellogg. Cereales Kellogg. Doctor John Kellogg, uno de los directores, o el director del Instituto del Reformatorio Battle Creek, un importante instituto que ayudaba a muchas personas, de pronto Kellogg comenzó a escribir un libro, El Templo Viviente, donde comenzó a propagar algunas ideas panteístas. De lo que estoy citando aquí son autores adventistas, no hablo de personas fuera del cristianismo o fuera del adventismo, sino personas que estuvieron en el seno mismo del adventismo. Y Kellogg, por ejemplo, hablaba de eso. Hablaba de que Dios es como una fuerza, como algo que impregna todo, decía él, por ejemplo. Que Dios está en todo. Y él interpretaba textos como Corintios, donde dice que nosotros es un templo, ¿no? Y que Dios está en nosotros. Él lo interpretaba de manera literal. Él decía que Jesús o Dios, el Espíritu Santo estaba aquí en mi ser, y por lo tanto, como si yo lo tengo al Espíritu Santo y Él es Dios, yo potencialmente puedo ser divino igual que Él. ¿Por qué? Porque Él está en mí, y si está en mí, todo es divino. Yo también puedo ser divino. Una idea muy atractiva para algunos, hasta que Elena de White tuvo que ponerle ahí, mandaba cartas y tuvo que exhortarlo, y muchas veces tuvieron que incluso esos libros de Kellogg desaparecerlo, porque estaban haciendo mucho daño a la iglesia. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas que se introdujeron en el seno de la iglesia. Así podríamos citar también el tema de la carne santa y las experiencias ahí también que ocurrieron en Indiana con la música y etcétera. Muchas cosas que han ocurrido en la iglesia adventista también, que han pasado por algunas crisis religiosas, que gracias a Dios esas cosas se han ido superando con el tiempo. De ahora vemos, aun cuando tenemos cierta falencia en la actualidad también, que estamos luchando con varias cosas como estas. La importancia de estar preparados, queridos hermanos. Una hermana me escribió así, el año pasado, me mandó un video, me dijo, por favor, hermano, estoy preocupada. ¿Por qué estaba preocupada? Me dijo, por favor, ve el video. Y el video era como 2 horas el video. Y el video pues comenzaba a hablar en contra de algunos pastores, el pastor Gullón y una otra cosa, sacaba de contexto muchas cosas. La hermana ya quería salir de la iglesia solamente por un video. Y a veces nosotros no, justamente hace unos días estuve en la UPU y hablaba con un profesor y él me decía, y algo que es muy real.
muy pocas veces tenemos muy pocos espacios para la reflexión, para pensar. Estamos más acostumbrados a hacer o seguir un ritmo, y no nos sentamos a ver si lo que estamos haciendo está bien o está mal. No reflexionamos. O sea, no nos sentamos y decimos lo que estamos haciendo está bien, está mal, me parece que correcto, no me parece. Parece que nosotros estamos como siguiendo la corriente de alguien o los pensamientos de alguien y avanzamos en ese derrotero. Y eso es complicado, porque podría bien aquí en YouTube yo crear mi canal y comenzar a engañar a muchas personas como hoy día hay. Hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado con lo que parece nueva luz, cosas muy novedosas, con colocar fechas, etcétera. Muchas cosas que hoy día la iglesia está tratando de lidiar con esas cosas. Son situaciones complejas, son situaciones difíciles, en las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que estar firmes y preparados para brindar una buena respuesta ante cuando nos pregunten. Rechazo a los testimonios. El Proverbio 29:18, por ejemplo, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La profecía definitivamente ocupa un lugar prominente, puede decir, muy importante en la historia, en la eclesiología, en la iglesia, la profecía. Y gracias a Dios que no nos ha dejado para ese último tiempo sin luz profética. Dios nos ha dado. En la persona de Elena de White, sus escritos, Dios nos ha dejado lo que necesitamos nosotros. Esos testimonios que van a ayudarnos para ese tiempo final. Creemos que los testimonios ocupan un rol muy importante, que no estamos colocando al mismo nivel de la escritura. Estamos diciendo que los testimonios sean mayor que lo que está en la Biblia, pero sí ocupan un rol importante. El NW incluso lo llama la luz menor, que alumbra, ¿no? Guía la luz mayor que es la palabra del Señor. Este personaje que está al lado es el doctor Canray. Canray fue un adventista que se le conoce como el padre de la crítica de Elena de White. Él se encargó de atacar todo el tiempo los escritos de Elena de White, aun cuando sus ataques no tenían mucha solidez. Él fue uno de los mayores oponentes a lo que ella escribía o lo que ella escribió. Mira lo que dice Mensajes Selectos, este libro de Ellen de White, el tomo 1, páginas 54 y 55. Satanás trabajará hábilmente diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. ¿Saben? He encontrado personas que van a la iglesia, son adventistas, pero que no creen en el testimonio de Ellen de White. Y para mí esto es una preocupación sincera, porque nosotros somos adventistas también, y nuestra identidad adventista está en la idea, pues, justamente que nosotros creemos en la pluma inspirada, en lo que Dios ha revelado. Y a menudo sus mayores oponentes de lo que Ellen de White escribió son personas que no se atrevieron a leer ningún libro. Yo a menudo siempre desafío a algunas personas que quieren criticar a algunos de sus escritores, o Ellen de White de manera particular, que por lo menos se tomen el tiempo de leer algún libro y luego poder criticar. Y saben que esto encontramos en la actualidad también. Hay muchas personas que no creen ya en Ellen de White. Ya no creen lo que ella escribió. Ya no creen. O hay algunos que sí creen, pero ya no leen los escritos de Ellen de White. Hay también del otro lado, ¿no? Hay muchos que conocen toda la serie. Tienen incluso en su biblioteca, tienen ahí los libros Patriarca y Profeta, Profetas y Reyes, tienen ahí el Gran Conflicto, pero lo tienen allí. O podemos incluirlo, lo tenemos ahí. Pero muy pocas veces dedicamos tiempo para leer lo que Dios quiere mostrar a través de ella también. ¿Cómo estar firmes ante ese zarandeo? Estudiar la Biblia y estudiar también los testimonios. Testimonios que jugarán un rol muy importante en esta última etapa del tiempo. Pues acerca de los líderes, yo coloqué la foto de algunos de ustedes que lo conocerán. Creo que algunos de ustedes lo conocen muy bien. Este,
Según de Pedro 3:17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Este hermano que antes fue pastor, Natanael Loyes, creo que más o menos así su apellido, él, por ejemplo, el año pasado y un poco más, él tenía una cuenta de YouTube donde propagaba sus ideas, ¿no? Y llegó un momento donde decía mis razones, ¿por qué abandono la iglesia? Ya no creo más en la iglesia adventista. Eh, y esto no es novedoso, esto va a pasar. No les sorprenda cuando ven a algún líder de la iglesia o ve a alguien que por ahí está renunciando a la fe. Estamos siendo zarandeados. El problema es cuando nosotros, nuestra vida cristiana gira en torno a una persona, a un líder. Cuando nuestra vida cristiana de alguna manera necesita ser alimentada por lo que pasa con el otro, con la otra persona, ¿no? Patriarca y Profetas es muy claro, Elena de White, decir que más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces las tinieblas. No nos sorprendamos, no nos sorprendamos cuando hay líder que tal vez más apreciamos nosotros, de pronto encontramos que por ahí se salió del camino de Dios y apostató. No nos sorprendamos, va a pasar, o tiene que pasar como una prueba del zarandeo. Lo importante es que nosotros no podamos ir tras ellos. Recordar que siempre la instrucción en la palabra del Señor en hebreo fue puesto los ojos en Jesús. No dice puesto los ojos en el pastor Bullón, en el pastor Flores, en alguno de nuestros líderes. No, es puesto los ojos en Jesús. De esa manera o de esa única manera nosotros vamos a estar firmes ante un zarandeo que se nos avecina. Podríamos citar a muchos más, definitivamente. Eh, Muchas personas más que se han salido de las filas del Señor y en la actualidad tienen canales de YouTube donde comienzan a atacar de manera así. Uno cuando les escucha a veces siente como que el espíritu de Satanás realmente los toma en ese momento para hablar tan mal de la iglesia. Hay muchas personas que se han levantado en ese tiempo contra la iglesia. Parece, puede parecer que la iglesia está a punto de caer. Y esto es, coloqué una imagen ahí de la Torre de Pisa, ¿no? Una Torre de Pisa muy, se podría ilustrar bastante bien, ¿no? Esta Torre de Pisa, cuando uno la ve en una imagen, pareciera que está muy inclinada y pareciera que se va a caer en cualquier momento, ¿no? Pero no se cae. Dice Elena de White, pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles, resultarán ser vil metal. El lenguaje que usa definitivamente bastante duro. Puede parecer, dice, que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie. Mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir. No nos sorprendamos, queridos hermanos. Nos sorprendamos cuando hayas, porque en el cielo va a haber sorpresas. Cielo realmente va a haber sorpresas. En el cielo, recuerdan ustedes esas expresiones, ¿no? Dice, pero nosotros echamos demonios, nosotros hicimos milagros en tu nombre. Y el Señor dirá, no, no, no te conozco, no te conozco. Y eso es algo duro. Pero nosotros fuimos a la iglesia que está allí en Cristóbal, San Cristóbal, ahí, ¿no? Ahí en Monterrico, vine acá a Brasil, en todas las iglesias. No te conozco, no te conozco. Será algo realmente duro. Que en el tiempo de la prueba se revele nuestro verdadero carácter, un carácter que no era coherente, un carácter que no era consecuente con lo que nosotros pensamos y proclamábamos. Y hay cierta disociación hoy en día que a veces ocurre en nuestra iglesia. A veces tenemos la teoría y la práctica, que es siempre a veces problemático, ¿no? Los extremos son ser muy teóricos y el otro extremo es ser muy prácticos. Son dos extremos que hay que cuidarnos. Teórico, cuando queremos estudiar, y no está mal en estudiar, es importante estudiar. Yo estoy a favor de que hay que estudiar y estar preparado. Nadie puede decir, no, yo no quiero estudiar porque si no me voy a conocer muchas más cosas. Más bien tenemos que estudiar para no ignorar cosas, porque si no, Dios nos va a demandar también de eso.
Y el otro extremo es ser muy práctico a tal punto de no tener una preparación y no pensar la cosa en lo que estoy haciendo. Y cuidar los dos extremos. Dios espera que en este tiempo tan difícil, queridos hermanos, su vida y la mía no pueda resultar así como un vil metal, como ella lo llama, sino que realmente nuestra vida revele el carácter de Cristo. Eso es lo que nosotros realmente deseamos. Mira lo que ella dice luego. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empollar el centro, que el espíritu de persecución se encienda, dice ella. Y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en día de prosperidad. ¡Qué tremendo! Dice ella, esperen un poquito más. Esperen cuando aparezcan este tipo de cosas. Esperen cuando la cosa se ponga un poco más fuerte. Vamos a ver quiénes realmente estaban de parte de Dios y quiénes decían estar de parte de Dios. Piensen en la pandemia. En la pandemia apenas fue una excusa para algunos. La pandemia realmente, que suene duro esto, fue una excusa para algunos que ya querían salir de la iglesia. Fue apenas una excusa. Y a veces podemos estar buscando algunas excusas para hacer en la iglesia, ¿no? Buscando un problema que ocurra en la iglesia, buscando una u otra cosa. Y no estamos firmes, anclados en la roca de Cristo Jesús. Dice que los tibios y los hipócritas van a vacilar y van a tropezar, van a abandonar la fe. Resulta curioso que en Apocalipsis, ustedes recuerdan bien, ¿no? La iglesia laodicea que nos representa bastante bien en esta última etapa, es una iglesia que es tibia, una iglesia que su vida está así, ¿no? Ahí a medias, como que a veces se anima, a veces promete una cosa, desanima luego, quiere hacer esto, luego ya no quiere hacerlo. Y ustedes van a encontrar que en Apocalipsis a menudo Dios está a la puerta y llama. Y cuando dice que está a la puerta y llama, no llama por la gente que no conoce de Él, ¿no? Sino a personas que realmente, este, personas que están en la fe, o sea, personas que están en la iglesia, o sea, el mismo pueblo de Dios. No sé si se me está escuchando. ¿Sí? ¿Sí se me escucha todavía? Pensé que se me había ido el internet. ¿Sí se me escucha? Perfecto. Ya, oh, genial. Gracias, gracias. Pensé que se me había ido. Es interesante que en Apocalipsis, el capítulo 3 ustedes van a encontrar que ahí no se habla pues a personas que no van a la iglesia o que no son parte del pueblo de Dios. Son las personas que somos ustedes y yo. Y que le hemos cerrado la puerta al Señor. Que tal vez no tenemos una ética cristiana conforme Dios quiere. Que lo que nuestros labios, cuando cantamos los sábados, a veces nuestros labios sirven también para pronunciar cosas terribles durante la semana, para ofender a otras personas, para cantar otro tipo de cosas, otro tipo de canciones. Igual todo nuestro ser, toda nuestra vida. Esa incongruencia, esa tibieza. Si no lo sabemos arreglar o mejorar a tiempo, entonces nos llevará al abandono de la fe. Luego dice ella, bueno, aquí está la cita. Bien, miren, voy terminando. En el zarandeo también encontramos un grupo especial. Son los obreros de la hora undécima. Ustedes recordarán esa parábola de Mateo 20. Nos habla de que en esta parábola alguien pues fue a contratar, tenía mucho dinero esa persona, fue a contratar a algunas personas y les pidió que trabaje ahí en su viña, ¿no? La promesa fue, tú trabajas todo el día y te voy a dar pues tu denario, un jornal. Y luego fue por ahí a la quinta, a la sexta y novena hora y encontró gente que estaba en la plaza, como dice el texto, fue el parque. Y los trajo y dijo, ¿ustedes qué tienen que hacer? No tienen nada que hacer, no, nadie nos contrata, bueno, venga, venga. Y por ahí encontró la de la hora undécima y ustedes, no, tampoco, bueno, venga, venga. Al final ustedes recuerdan lo que pasó, ¿no? Le pidió a alguien que por favor les pague y comenzó por los del último y se les pagó un jornal y los otros, los del primero, los que habían trabajado de muy temprano, y dijeron,
ellos esperaban, ¿no? Seguro nos va a pagar más a nosotros. Y cuando esperaron dijeron, no, es un jornal también. Y él dice, pero ¿cómo? Si nosotros hemos trabajado mal. Y dice, pero a ver, ¿te recuerda que el trato fue un jornal? Tú no me puedes indicar a mí cómo debo pagarte. Tú quédate tranquilo porque te pagué tu jornal que habíamos acordado. Y esta historia, esta parábola, se puede aplicar bastante bien a lo que va a ocurrir en este tiempo final también. Miren lo que dice, por ejemplo, ella, Elena de White. Las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo en la hora undécima. Ya que va a haber una etapa de apostasía que está hoy en día también palpando. Dice luego ella, hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo, está ahí luchando. Recuerden ese mensaje que aparece también en Apocalipsis 18 que va a predicarse, ¿no? Cuando dice que vamos, el mensaje ¿cuál va a ser? Salir por lo mío de Babilonia. Hay gente que está todavía en Babilonia y van a salir. Dice, el tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. Hay mucha gente que desconoce. Hay mucha gente, así como el etíope que está esperando quien le enseñe la Biblia. Hay mucha gente que no conoce al Señor, no conoce a Jesús. Mucha gente que anda en la oscuridad, que está esperando que alguien le enseñe. ¿Y a quiénes cree que Dios va a enviar? ¿A quiénes creen ustedes? Nosotros, sus mensajeros, a predicarles a esas personas. Dice que el Señor a esas personas los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve, dice, por esas personas. Él es el compasivo, el que está, que se conmueve su corazón por ellos. Su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será emitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Sí, interesante esto. Y eso es interesante también porque cuando yo colportaba, recuerdo que el pastor o los líderes ahí sacaban unas citas muy interesantes también cuando mostraban que en el último tiempo, pues las personas que adquirirán los materiales que a veces los van a tener ahí guardados, ¿no? Al final van a sacar esos materiales y la luz le va a llegar a ellos, los materiales predicarán, van a conocer la verdad. Esas personas van a poder aceptar el Evangelio. Esos obreros de la hora undécima, lo que apareció en el tiempo final. Y las personas que estuvieron tantos años en la iglesia, muchas personas no, simplemente no van a permanecer o no van a perdurar ese momento, hasta ese cierto momento. Es que aquí vuelvo a repetir lo que mencioné al principio. No se trata de hacer un conteo de cuántos años uno tiene en la iglesia. Se trata de hacer un conteo de cuánto tiempo paso con Jesús. Paso, pues nadie se va a ir al cielo porque pasó 40, 50, 60 años en la iglesia. Y esto es importante, ¿no? Porque hay gente que se va a bautizar muy pronto, va a conocer así muy pronto y va a ir al cielo. Y va a estar ahí. Por ahí ese texto lo que dice Apocalipsis, que nadie te quite tu corona. Se firme, persevera. Dios permite, hermanos, que ni uno de nosotros falte. Dios permita que ni uno de nosotros, cargado de tantas cosas que tenemos que hacer, tantos trabajos, tantas cosas en este mundo, Dios espera que nosotros no estemos tan preocupados por lo que nos pasa, que al final te preocupemos de lo más importante, que es nuestra salvación, que es la eternidad. Este mundo se va a acabar pronto. Dice que este mundo pase sus deseos, dice segunda de Juan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué hacer entonces con todo ello? Hemos visto hasta ahora sobre el asunto del zarandeo. Hemos visto que en el zarandeo, y hay muchas personas que haciendo zarandeo, y puedo decir incluso que en toda época siempre hubo un zarandeo, ¿ah? Siempre hubo un zarandeo en el tiempo de Daniel, siempre hubo en el tiempo de Noé, siempre hubo un zarandeo, porque en el zarandeo aparece el remanente por el pueblo de Dios. Pero definitivamente que habrá un zarandeo también en el tiempo final, antes de cierre la gracia. Y va a ser importante el zarandeo. Y nuestra fe va a revelarse, ¿sí? Y nuestra fe va a revelar si realmente estamos de parte de Dios o no estamos de parte de Él. No estamos con Él. ¿Qué hacer ante todo esto? Juan 15, 4 al 5 puede ayudarnos bastante bien. Miren lo que dice el texto.
permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo elegí el libro de Juan porque el libro de Juan aparece mucho esa palabra permanecer. Cuando ustedes van a las epístolas de Juan, van a encontrar que se repite esa palabra permanecer. Y también cómo detectar, pues, que el autor de Apocalipsis, que fue Juan, igual porque utiliza el término cordero, ¿no? Cordero es el único que se usa mucho Juan, igual que Apocalipsis. Y incluso Apocalipsis también de permanecer, permanecer, sé firme, esfuérzate. Podríamos usar también las palabras de Josué, no, esfuérzate, sé valiente, de Moisés a Josué, esfuérzate. Y Dios nos indica que hay que permanecer, hay que estar allí, cerca de Jesús. Tenemos que estar conectados con Él. ¿Y cómo nos conectamos con Jesús? Con algunas disciplinas espirituales. ¿Cuál? ¿Cómo así? Este libro, la Biblia. Leer diariamente la palabra del Señor nos va a ayudar a permanecer firmes, a estar firmes, a poder estar preparados ante cualquier idea nueva, filosofía que quiera por allí atraparnos o quiera sorprendernos. Y la lectura tiene que ser personal. Tenemos que leer la Biblia también por nosotros mismos. Tenemos que preparar nuestros temas también nosotros. Tenemos que escuchar la voz de Dios directamente hacia nosotros también. Tenemos que dedicar un tiempo especial para escuchar la voz de Dios. Y la otra disciplina espiritual, la oración, definitivamente la oración. Solamente así, queridos hermanos, vamos a permanecer firmes. No hay otra forma. Y definitivamente también con el testimonio personal que nos va a mantener allí, adelante, buscando alma, buscando personas para salvarlas también. No hay otra forma. No hay otro tipo de experiencia. ¿Cómo prepararnos? Juan 17:3, por ejemplo, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien se ha enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer. Y la palabra ahí es ginosco. Y la palabra ahí no es apenas un asunto de conocimiento teórico, es un conocimiento práctico. Yo conozco a Dios en la medida que camino con Él, en la medida que me levanto, busco a Dios, en la medida que cuando voy a tomar una decisión compleja, tal vez en el trabajo, me están probando, me están queriendo hacer, yo busco a Dios y camino con Él, y tengo que a veces tomar una decisión por Jesús, tengo que tomarla por Él, porque yo conozco que es la vida eterna. Conocer. ¿Conocemos al Señor realmente, hermanos? Conocemos al Señor. Alguien, escuchaba hace unas semanas, alguien que decía lo siguiente, no me acuerdo si lo leí o lo escuché, la verdad, pero más o menos se decía así, ¿no? Este, parece un poco al reverso lo que yo vengo diciendo. Por ejemplo, decía que a veces nos preocupamos tanto por conocer al Señor que nos olvidamos de preguntarnos si Él nos conoce a nosotros. Nos olvidamos. Nosotros lo conocemos a Él, pero puede pasarnos igual como cité al principio, ¿no? Que el Señor nos diga, no te conozco a ti. Simplemente no te conozco. Finalmente, 1 Corintios 12 creo que es una advertencia para todos nosotros muy oportuna, para que es necesario que tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que dice? Así que el que piensa o el que cree, el que se imagina que está firme, mire que no caiga. Va a haber personas sin duda que están allí vacilando en la fe. Y nuestro llamado no es para ver quién se cae, nuestro llamado no es para ver quién sale más rápido de la iglesia. Nuestro llamado es para levantarlo. Nuestro llamado es para ayudarlo, para restaurarlo. Porque un día tal vez nosotros estemos en esa condición. Nuestra situación no hemos sido llamados para señalar al que se equivoca. Hemos sido llamados para ayudarlo, para sostenerlo, para aconsejarlo, para mostrarle que también nosotros somos personas falibles y que podemos caer. Que en esta noche Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude para estar firmes. Y estar firmes en su palabra. Estar firmes en Él. Firmes en oración. Firmes allí con ese fervor de seguir a Jesús. De buscar al Señor su espíritu cada día.
que nos prepare para que cuando lleguen esos momentos difíciles, momentos de persecución, digamos, Señor, aquí estoy, aquí está, aquí estoy listo para enfrentar todo esto, porque sé que no estoy solo, sé que el Señor realmente me acompaña. En esta noche, hermanos, tal vez permítanme, por favor, orar, ¿está bien? Tal vez si hay una pregunta, pues podemos responder, pero me gustaría orar porque creo que necesitamos todos buscar al Señor. Necesitamos todos arreglar algunas cosas con Él. Y necesitamos de que Dios nos dé su espíritu cada día. Solamente así vamos a permanecer firmes hasta el último día. ¿Sí? ¿Podemos orar, te parece? Podemos orar ahí con los que están. Vamos a inclinar nuestro rostro, ¿está bien? Querido Padre que moras en los cielos, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias porque momentos como estos son tan importantes para mostrarnos, Señor, cómo somos. Tú conoces, Señor, realmente lo que hay en nuestro ser, en nuestro corazón. No tenemos, Señor, que esconder, no tenemos, Señor, que impresionarte. Por favor, Señor, somos personas falibles, que pecamos, te fallamos, Señor, y necesitamos de tu gracia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque no queremos ser parte de ese grupo, Señor, que va a apostatar, de ese grupo, Señor, que va a ser, que al ser zarandeado, Señor, va a dejar sus filas. Queremos, Señor, permanecer. Queremos comprometernos en esta noche, Señor, a buscarte más, a pasar más tiempo contigo. A que las dificultades en esta vida y los afanes propios, Señor, no nos haga perder de vista, Señor, la recompensa que tú tienes preparada para nosotros, ahí en el cielo. Acompaña que dijo tuyo, Señor, que podamos ver las pruebas como una oportunidad para refinar nuestra fe y nuestra vida. Ayúdanos, Señor, que podamos tener la fe, podamos tener la convicción de que en cada momento de nuestra vida tú estás con nosotros y nos acompañas. Gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Hermano estimado Rafael, su hermano César, micrófono. por esta Ahora disertación. sí. Estuvo muy, muy oportuna. Y bueno, como ya había anunciado nuestro hermano Juan, estamos dando pase a la segunda fase de este programa, es sobre preguntas y respuestas. Les recuerdo a todos ustedes que las preguntas que desean alcanzar en este momento lo pueden hacer a través del chat de la plataforma Zoom, al cual todos estamos conectados. O en todo caso, a mano alzada, ¿no? Levantan su manito a través de un icono ahí que aparece en el Zoom para poder darles espacio para que puedan alcanzar su pregunta. Bueno, entonces vamos a dar inicio entonces al espacio de preguntas y respuestas y tenemos la primera pregunta de la noche. La pregunta dice así: ¿habrá algún evento o eventos finales que nos llevarán al clímax de zarandeo en la iglesia? Ok, muy buena pregunta. Miren, No se escucha el audio, está apagado, mi estimado César. hola, hola, ¿sí? No, sí se escucha, se escucha. ¿Sí se Está escucha? bien. Ok, ya, genial. Muy buena pregunta sobre algunas situaciones que van a ocurrir, ¿no? Miren, justamente estos días, con el profesor que les comentaba, estamos preocupados por la situación que algunas cosas que pasa en la iglesia, ¿no? Algunas crisis que nosotros podemos darnos cuenta. Y él decía lo siguiente, ¿no? Esto como una introducción a la respuesta a la pregunta ahora que voy a dar. Él decía que tal vez se está esperando que la iglesia llegue a un oscurantismo y esto es preocupante, ¿no? O sea, que la iglesia llegue tal vez a un momento difícil, difícil, que de ahí trate de levantarse, ¿no? A pesar de eso. Yo creo que la iglesia va a tener que afrontar situaciones como esas. Ahora, en el tiempo final hay algunas situaciones, ¿no? Claves. Una de ellas es la ley dominical, la marca de la bestia. Son situaciones, obviamente, que van a ser
así eventos muy claves donde van a probar nuestra fe. Antes de poder compartir ese último día, por ejemplo, ella menciona de que primero es el sellamiento, por ejemplo. Primero Dios sella a sus hijos para que ellos puedan permanecer en el zarandeo. Entonces yo creo que en esos últimos tiempos primero ocurre el sellamiento, ocurre la ida dominical. Son situaciones difíciles, pero que Dios va a sostener a sus hijos. Muchas gracias, estimado hermano César. Bueno, hermanos, estamos abiertos a las preguntas o consultas para poder enriquecer este espacio. Esperamos sus preguntas. Bueno, al parecer no hay todavía preguntas, pero entonces puedo aprovechar la oportunidad para de repente alcanzar otras por mi parte. Eh, Sí. ya. Antes de la mía, vamos a darle pase a la hermana Stephanie, quien quiere alcanzarnos una pregunta. Adelante, por favor, active su micro. Sí, buenas noches, hermanas. Mire, yo tenía una duda. Según la hermana Elena de White, indica que los ministros en la última época, justamente en el zarandeo, van como que van a salir de las filas, ¿no? Y los que van a estar, que nunca en realidad han sido miembros, no han tomado ningún puesto, digamos, dentro de la iglesia, van a tomar la posta. Eh, Mi duda es la siguiente: ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para evitar que suceda, que no suceda eso, ¿no? Que estemos en el peligro de salir de las filas de la iglesia. Ya, gracias, hermanos. Ok, bien, buena pregunta. Sí, ella, por ejemplo, menciona sobre el asunto ella tiene un subtítulo donde dice: los ministros no santificados serán erradicados. Dice que en el tiempo final habrán médicos y ministros, dice ella, que van a abandonar la fe. Este, definitivamente que el liderazgo va a continuar por que estemos ahí, tenemos que estar en la fila, ¿no? ¿No? Liderando todo ello. Como yo mencioné, para estar firmes necesitamos, en primer lugar, poder estar firmes en la palabra del Señor. No hay otra fuente, no hay otra forma de cómo conectarnos con Él. Necesitamos, sí o sí, que nuestra fe tenga una base, tenga una solidez. La única forma de estar firmes, si no estar, o que nuestra vida no esté ahí en un vaivén, ¿no? De que creo una cosa, creo otra cosa, es cuando yo, por mí mismo, busco al Señor a través de su palabra y avanzo en esa dirección a partir de lo que Dios me indica. Como mencioné, sube la palabra del Señor, la oración y la testificación, el testimonio personal. Son disciplinas, yo lo llamo así, claves para que nuestra vida tenga una firmeza o se ancle de esa manera. Pero la hermana Elena da alguna explicación qué es lo que ha fallado, porque se supone que estamos hablando de ministros, Ujú. de personas que han tenido un cargo en la iglesia, entonces ellos tienen arraigada, digamos, la doctrina, la práctica de la palabra, estudia la escuela sabática. O sea, ¿qué es lo del fondo, ¿no? ¿Qué es lo que qué ha fallado ahí? Ok, está bien. Miren, yo no tengo por aquí el librito, pero hay un libro sobre el evangelismo y hay una parte donde habla justamente sobre ministros. Ella menciona, por ejemplo, allí eh, que hay ministros pues que si bien trabajaron para la iglesia, fueron motivados por otras cosas. O sea, sus motivaciones no fueron las correctas, en primer lugar. O sea, fueron muchas cosas. Hemos visto incluso esta semana leyendo el Revivados, ¿no? Que hay algunos que se pastorean a sí mismos. Son algunas cosas que son parte o son factores que van a llevar a algunos a la apostasía. Hay algunos ministros que en su afán de estudiar mucho, pues a veces se van al extremo de algunas cosas y trastornan lo que ya la iglesia había dicho desde antes, ¿no? Son situaciones como esas en las cuales, por no tener un equilibrio, por no tener una vida de cristiana como tal,
Recuerden que tanto como el pastor como los líderes de iglesia también necesitamos todos hacer nuestro culto, ¿no? Y yo podría decir pues que cuando el pastor deja hacer su culto, cuando el pastor deja de buscar a Dios, porque son seres humanos, también puede ocurrir eso, entonces se ve pues tentado a un día salir de las filas del Señor, así como cualquiera de nosotros. Son las mismas factores, igual que como cualquier otra persona. El pastor sigue siendo un ser humano y sigue siendo un ser falible que se aparte de los caminos del Señor, o si deja de buscar al Señor, pues saber tentado a la apostasía, apostatar. ¿Sí? ¿Sí quedó? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Me parece que el hermano Rolando quería hacer una consulta. Sí, eh, es cierto que se dice que hay un zarandeo, digamos, personal, ¿no? Pero un zarandeo como el que se va a ver todavía no se ha producido, porque la hermana Elena, en su el libro de Eventos de los Últimos Días, dice, cuando se invalida, cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Entonces, eh, estamos viendo de que la verdad, el zarandeo, por decirlo de alguna manera, final de la iglesia, eh, va a ser todavía a futuro, pero eso ni nieve de que el zarandeo también sea algo, una cosa personal, pero eso va a ser un zarandeo corporativo, por decirlo de alguna manera. Y la cuestión es si la iglesia está siendo preparada para eso, ¿no? Para un zarandeo de las proporciones como va a tener, porque cuando se invalida la ley de Dios por medio de la ley dominical, porque eso se requiere, entonces muchos van a tomar una determinación en cuanto a seguir en la iglesia o a apostatar de ella. Y eso va a ser de carácter mundial. El zarandeo personal es personal, le sucede a cualquiera, ¿no? Eh, el problema es cuando nosotros dejamos avanzar el mal en nuestras personas o en nuestras organizaciones. Cuando hiciste mención de Desmond Ford, este pastor australiano, que dijo que no existía la santificación, que no existía un santuario, por lo tanto el sacerdocio era una idea equivocada. Pero este señor escribió, hizo sus libros porque los editó, la casa publicadora fue la casa de la iglesia, pero este señor siguió dictando en la universidad y siguió arrastrando a gente a su idea, ¿no? Entonces, eh, gente como esa es la que ha arrastrado o arrastra gente, ¿no? El mismo Kellogg, cuando escribe su libro El Templo Viviente, él no solamente habló del panteísmo, habló también de la naturaleza de Dios y expuso su teoría acerca de una Trinidad, ¿no? Cosa que hasta ese momento no se hablaba. Entonces, nosotros en estos tiempos estamos siendo bombardeados por posiciones particulares de pastores, pero que muchas veces no son rebatidas por pastores de la misma iglesia, ¿no? Eh, he escuchado a pastores que dicen que el cristiano va a pecar hasta que Cristo venga, ¿no? Que el cierre de la puerta, que aún cerrándose la puerta de la gracia, todavía va a haber tiempo para arrepentimiento, cosas que son mentiras, y son cosas que lo dicen los pastores mismos de la iglesia. Entonces, todo esto está arrastrando a que la gente tenga una idea equivocada, completamente equivocada, acerca de cómo se van a dar los eventos y la magnitud del evento. Entonces, creo que, como tú decías hace unos instantes, hay pastores que se desvían, ¿no?
Sí. que se desvían de la óptica real del evangelio que se les dio a predicar y ahora están predicando un evangelio de otra naturaleza, ¿no? Pablo dice que sea anatema, ¿no? Entonces, ¿crees tú que la iglesia debería ser preparada eh, con charlas, con sermones, con cosas como estas para que sepan lo que es el zarandeo que va a venir de manera corporativa después de la dación de la ley dominical, la cual va a invalidar por ley los mandamientos de Dios? ¿Qué te parece? Bien, sí, muy buen punto el que mencionaba. Trató de armar ahí como dibujar en un panorama lo que ocurre. Y es cierto, en nuestras iglesias hoy en día hay bastante desconocimiento sobre las profecías y esto nos coloca pues en una problemática, ¿no? Porque, para ser muy sincero, ¿no? Estamos preocupados en asuntos como música, varias cosas, programas. Como yo mencioné al principio, muy pocas veces reflexionamos sobre asuntos como estos, o reflexionamos sobre las cosas que hacemos, asuntos como adoración. Vamos a la iglesia, adoramos, pero no sabemos si la forma como adoramos es correcta o no. Estudiamos la Biblia, pero no sabemos si como estudiamos la Biblia está bien o no. Solamente pareciera que seguimos una ruta y no cuestionamos si lo que sabemos o lo que nos han enseñado es correcto o no. Parece que necesitamos saber hacer como alguien diría este término, una deconstrucción, o sea, liberarnos de algunas cosas que creemos o creíamos que eran correctas y aprender a través de la palabra del Señor, que su Espíritu nos guíe, aprender lo que el Señor realmente quiere. Yo creo que sí, este, nosotros hemos sido llamados para poder estudiar la Biblia y poder examinar con orden, con prudencia. Yo creo que esos círculos son muy buenos cuando vamos desde la teoría a la práctica, que eso es lo que también tratamos de buscar en todo lo que nosotros hacemos, y con cierto, y siempre de esta manera, ¿no? Tratando de que el pueblo de Dios conozca, de que el pueblo del Señor se entere de esas cosas y buscando estrategias o forma de cómo esto que aprendemos aquí se va a llevar a la práctica, ¿no? Como cierto desafío para que lo que aprendemos aquí sea una realidad en nuestra experiencia. Pero sí, claro que sí. Una consulta adicional. Sí. Se puede considerar eh, la perfección del carácter como un factor determinante para el éxito en el zarandeo? Ok, hay que definir, porque la palabra perfección parece ser puede denotar un carácter ambiguo, ¿no? Porque podríamos hablar de perfección como perfección de carácter, perfección cristiana, podemos hablar de un perfeccionismo. Esta palabra es bien compleja, sinceramente, no sé a qué exactamente se refiere con perfección de carácter. En todo caso, lo podríamos ajustar al término la madurez del carácter. Ah, ok. Sí, sí, y yo creo que una de las cosas que a menudo aparece en la Biblia es la idea de que nosotros tenemos que crecer, ¿no? Este libro de Hebreos habla mucho de eso, el crecimiento. Él dice, Pablo muchas veces, pues, estaba un poco como que eh, se sentía mal, ¿no? Porque él quería hablar de otros temas a los hermanos, a ellos, pero decía, ustedes quieren volver al ABC, ¿no? Ustedes no tienen que avanzar, tienen que estudiar otras cosas, pero ellos seguían en lo mismo, ¿no? Seguían repitiendo lo mismo, y no avanzaban, ¿no? Yo creo que hay una necesidad de un crecimiento intelectual, sí. Necesitamos nosotros cada año no solamente ver un crecimiento, que nosotros nos vaya bien en la parte física, ¿no? Decir, ahora tengo una mejor salud, que es importante, sino también crecer en varias dimensiones. Crecer, queridos hermanos, en nuestra predicación. Necesitamos cada año ver que hemos crecido en nuestra predicación, todos. Crecer en nuestra testificación, que veamos sus resultados. Porque eso es parte de nuestra formación de carácter, es parte de nuestra madurez. Que nosotros vayamos escalando poco a poco. Y me gusta mucho lo que usa el pastor Buñuel aquí. Dice que hay una palabra para madurez que significa, es como dice, como él lo menciona, ¿no? En su palabra, dice que es como escalar una montaña y de pronto darse cuenta que, bueno, aquí lo alcancé y de pronto dice él,
levantas tus ojos al cielo y estás más arriba y te das cuenta que hay otra montaña. Dice que esa es la dinámica de madurez. Tú vas avanzando, no dices aquí acabó, suficiente, ya no tengo más por avanzar. No, no. Tú llegas ahí y vas escalando más, vas escalando. Y Dios permita, ¿no? Que cada año nosotros veamos cosas mejores en nuestra vida, que vayamos perfeccionando algunas cosas, vayamos nosotros mejorando algunas cosas que antes no podíamos cómo solucionarla, ahora veamos con mejor, un mejor carácter, una mejor forma de actitud, una mejor actitud en varias cosas. Yo creo que eso es lo que Dios espera de nosotros, un crecimiento no en un área, sino en todas las áreas de nuestra vida. Me parece que por ahí alguien levantó la mano. Yo fui Rafa. Ah, ok. A ver, Rolando. Eh, Cuando Rafael ha preguntado acerca de la perfección del carácter, me parece perfecto. La palabra es correcta, porque la Biblia dice, no, sé perfecto pues como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que uno tiene que buscar es la continua perfección del carácter. El carácter del hombre es perfectible. O sea, Así tiene es. que ir mejorando en el tiempo, pero va mejorando de acuerdo al tipo de conexión que tenga, ¿no? Con Cristo y a su vez con el Padre. Entonces, si no logramos perfección del carácter, estamos perdidos. Eh, Hay un versículo en Juan que dice, no, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Cuando Elena G. de White hace una paráfrasis de este versículo, ella dice de que Satanás no encontró nada, ni un ápice en Cristo, en su conducta, en su vida, en la cual hay que aferrarse para desmentir su vida o desmentir su carácter de Salvador. No pudo, no tuvo. Y ella dice que esa perfección de carácter es la que el Hijo de Dios va a tener que tener cuando cuando él venga. Ya, a veces cuando decimos que la perfección de carácter no, se pone en cuestionamiento, es como cuando te dicen nunca vas a poder dejar de pecar, pero nosotros sabemos que esa condición es la que va a primar, porque a las finales Cristo dice, ¿no? Que la verdad os hará libre, ¿no? Y la única prisión que acá nosotros tenemos es el pecado. Entonces, si me va a hacer libre del pecado, obviamente tengo que haber dejado de pecar en algún momento dado. El sello de Dios no va a ser, dice Elena en el evento de los últimos días, que el sello de Dios no va a ser colocado en una persona que tenga un carácter no perfecto. O sea, incluso el sello de Dios o lo que se ha enseñado con el Espíritu, que es el arras con el que te va a dar la seguridad de que te vas a levantar, va a ser colocado en personas que han logrado esa condición. Porque yo no creo que se ponga el sello del Espíritu Santo en una persona que continuamente ha estado pecando, ¿no? O sea, es mi opinión, es mi persona la que piensa de esa forma. Entonces, si vamos a decir que la perfección de carácter no, es algo que uno no puede aspirar, como una vez dijera Bullón que nunca íbamos a lograr, el padre dijo en una escuela, en un folleto de la escuela sabática, no sé si fue este año o el año pasado, que nunca íbamos a lograr la impecabilidad de Cristo. Me parece una herejía lo que él dijo. Pero bueno, lo dijo, bueno. Pero Elena G. de Juárez dice que cuál va a ser la perfección de carácter que el Hijo de Dios va a buscar en los que aquí queden o se levanten. Ujú. Sí, yo creo que el tema sobre perfección podría tratarse en otro seminario porque es un tema apasionante, la verdad. Podríamos hablar sobre perfeccionismo, perfección cristiana, porque Elena White también habla sobre perfección cristiana, ella utiliza ese término también, y habla de perfección cristiana como el asunto de la abnegación y el servicio, como nosotros, y el lenguaje que usa Pablo, ¿no? Dices, sé pues perfecto, si hay otra parte donde también dice, yo no lo he alcanzado, dice Pablo, y es un tema que realmente es apasionante, muy interesante,
pero creo que nos daría para otra oportunidad donde podamos bosquejar punto por punto y de esa manera ir y llevando un orden lógico. Muchas gracias, César. Hermanos, otra consulta que quieren hacer. Tenemos un tiempo, creo, grande todavía para poder tratar este tema de preguntas y respuestas. Hermano Rafael Florian está levantando la mano. Rafael, adelante, por favor. Hola, ¿me escucha, Rafael? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí se me escucha, ¿no? Se escucha perfecto. Ya, gracias. Bueno, quería preguntarle a César, bueno, a ver, dentro de lo que se menciona con las crisis, digamos, de algunas personas, pastores o dirigentes que salen de la iglesia por diversas circunstancias, ¿no? Como que cambian la doctrina, la interpretación de la Biblia o cometen actos indebidos, ¿no? Y bueno, se apartan por su propia por su propia decisión o, me imagino, serían apartados de la iglesia también por la organización. Pero un poco me preocupa porque la organización finalmente es como una corporación, ¿no? Y a veces hay crisis en las corporaciones, ¿no? Entonces, sí hay que enfrentar esas crisis. Yo no conozco muy bien, en todo caso, no sé si tú podrías responderme eso. De repente es un poco demasiado organizativa la pregunta, toca mucho el tema de la organización, pero ¿existe una oficina, área de relaciones públicas o de crisis dentro de la iglesia? Y no hablo de situaciones extremas como la persecución, sino habla de situaciones normales y cotidianas. O sea, ¿cómo se maneja una crisis dentro de la organización? Cuando puede suceder algo como que es muy evidente, ¿no? O sea, que va en contra de los principios de la iglesia. Bien, muy buena pregunta, hermano Rafael, muy buena pregunta. Miren, nosotros como adventistas tenemos varios organismos, ¿no? Ustedes saben que existen pastores que están en el campo, pero también tenemos pastores que se dedican a escribir y a tratar con esos asuntos. Tenemos el Biblical Research Institute, que algunos lo tildan pues que ser como nuestro Vaticano, ¿no? Es como una sede, algunos lo llaman de Vaticano porque ahí se juntan pues personas estudiosas de la Biblia, personas, creo que uno de los, de ellos está Gemina Rodríguez, que ahora está ya pues a medio tiempo así parcial, ¿no? Pero por ejemplo, entiendo yo que hay un cuerpo allí de pastores eruditos en los temas, que cuando surgen ciertas ideas novedosas, o interpretaciones un poco que por dar una respuesta a la iglesia y de esta manera pues tratar de contrarrestar este problema, ¿no? Básicamente más teológico. Pero voy a ser muy sincero, hermano Rafael, voy a ser muy sincero. Eh, los que, de alguna manera, los que forman el pensamiento no son ellos, son los pastores del distrito, son los que están en el campo. Y esa es la verdad, el pastor del distrito. Porque ellos escriben allá, pero los que están en las canchas, en la trinchera, por decir, sí, son los que están del distrito. Entonces, el ideal es que todos los pastores distritales, ellos informen, estén preparados, porque tenemos tenemos todos que estar conscientes de esos problemas. Ese sería un poco el Internet. Esa sería mi respuesta. O sea, sí existe un departamento que se dedica a contrarrestar, pero ellos hacen un trabajo, sí, pero al final los que cambian esas ideas o tratan de contrarrestar ese peligro son los que están allí en el campo, son los pastores. Por eso que ellos son los que modelan de alguna manera eh, el pensamiento de la iglesia. Bien. ¿Otra pregunta para continuar con esta sección? Al parecer nuestros hermanos no se animan a más preguntas. Un poco tímido. Dos cosas, ¿no? Una quedó muy claro, no entendieron nada, ¿no? Vamos a creer la primera, vamos a creer la primera. Este asunto del zarandeo en realidad
por lo que ya hemos visto, se aplica en diferentes momentos de esta instancia en la historia, ¿no? La Sí. hermana Juárez dice que estamos viviendo en tiempos de zarandeo, ¿no? Pero lo que hemos tratado hace un momento contigo, referente a un asunto un tanto más corporativo, ¿no? Es lo que todavía se espera vivir. En conclusión, eh, si bien es cierto, ya algunos eruditos de nuestra iglesia se podría decir que están mapeando los eventos que se están presentando actualmente y bajo esta lupa me imagino que están tomando alguna decisión, ¿no? O llevan un consejo hacia los líderes de nuestra iglesia. La pregunta que quiero formular es, ¿qué va a pasar con la iglesia cuando, o sea, quiero ser un poco más explícito con la pregunta? ¿Qué va a pasar con la iglesia cuando llegue el momento crítico en el cual cada uno de nosotros deba tomar una decisión crucial? No sé si me dejo entender con esta pregunta, Sí, ¿no? pero lo está enfocando también la parte administrativa, porque también teníamos que dar una respuesta a eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con la parte administrativa, jerárquica, por decir Exacto. alguna palabra? Ok, miren, Parte de la pregunta, en todo caso, implica esa situación, ¿no? Con la parte sí, administrativa de la iglesia, ¿no? muy buena, muy buena. Una vez se nos ocurrió también hacer esa pregunta al pastor. Le dijimos, pastor, a ver, nosotros tenemos una división, tenemos una administración desde Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Viene la ley dominical. ¿Y qué va a pasar con ellos? Y voy a tratar de, fue, va a desaparecer. Ya no se va, no va a seguir como institución de esa manera. Obviamente, ellos ya no tienen no van a tener un papel más, así que simplemente volveremos eh, eh, todos así, ¿no? En esa condición de persecución, tenemos que ir a un lugar a otro, y habla también de una preparación también para eso, ¿no? Es otro tema también, ¿no? Cómo prepararnos para cuando llegue ese momento de la ciudad al campo, cómo hay que hacer esa preparación. Pero sí, yo entiendo que esas administraciones que ahora de alguna manera las respetamos y tenemos, van a desaparecer, van a desaparecer. Y la preparación definitivamente va, como siempre se dice, ¿no? Van a ser por grupo, de maneras, van a sectorizarse, para que de esa manera podamos enfrentar esa crisis que vamos a tener que afrontar. Precisamente entonces ahí es donde entra a tallar la preparación personal de cada persona que forma parte de esta iglesia para que pueda tener el discernimiento necesario, ¿no? Y los líderes también puedan contribuir a esa facilidad del discernimiento para poder tomar la acción debida cuando llegue la crisis. Así es, sí. Rolando, creo que querías comentar algo. En lo particular con lo que acaban de referirse en estos momentos, bueno, que la iglesia desaparezca, no lo creo. Eh, Hablo de manera particular, ¿no? Primeramente porque la iglesia no está, si bien es cierto que acá hay líderes en la iglesia, ¿no? En la iglesia, que como dijo Rafa Florian, la iglesia es una corporación y es una corporación, realmente es una corporación, pero así como en el tiempo de Cristo, en el Sanedrín, habían líderes que eran pseudo líderes, y eso, sabemos que eso se repite y se va a repetir en la iglesia, y se ha repetido y se repetirá. En la iglesia actual también existen líderes que no son, que son pseudo líderes. Y eso lo sabemos. Eso es innegable. Tratar de decir que eso no es así es tapar el sol con un dedo. Y, y la verdad que eso es frustrante, es triste, pero es la verdad. Es la verdad. Pero la iglesia es de Dios. Quien ha levantado ha sido Dios, no el hombre, ¿no? Así que, así como cuando Elena
tuvo la visión acerca del barco que se enfrentó al iceberg cuando John Harvey Kellogg hizo su libro El Templo Viviente y que arrastró a mucha gente fuera de la iglesia, ¿no? John Harvey Kellogg cuando se va de la iglesia o cuando lo botan de la iglesia, se fueron con él, se fueron pastores y se fueron mucho pueblo, se fue con ellos. Pero Elena fue muy clara en esto, ¿no? En la visión que tuvo, en ese sueño, Dios le dice, no, enfrenta al barco, ¿no? Si bien es cierto que el barco resonó, tembló fuertemente, el barco no se hundió, pero el iceberg fue destruido por el barco. Y ella entendió, y ahí es cuando ella hace ese retruque a lo que había hecho John Harvey Kellogg. Ahora, la iglesia va a tener que seguir siendo iglesia, porque, mira, la iglesia que va a ser zarandeada es la iglesia que Dios ha levantado. ¿Y qué va a tener que hacer? Va a tener que sacar lo espurio de lo que es puro. Lo hay que separar. Yo no creo que el Señor me vaya a agarrar y me vaya a sacar, si yo algún miembro probo, lo va a sacar de la iglesia y va a mantener al que no lo es dentro. A las finales, es para eso, es para sacar a lo que no es de lo que es. Yo no sabría decir, o no podría decir que la iglesia va a desaparecer como tal. De repente en la huida será, pero eso ya estamos hablando de las últimas plagas, la caída, ¿no? Pero cuando se dé el fuerte clamor, va a tener que ser claro que es la iglesia adventista que lo está dando. Pero, porque no va a ser un fuerte clamor, un mensaje personal que se le va a ocurrir a cualquiera que está corriendo, ¿no? Sino porque son gente que lo está haciendo. Y hay una identificación para que eso sea cierto. Ok, sí. Yo creo que situaciones como esas tal vez podemos esperar, ¿no? Esperar cuando llegue la situación, en todo caso, y ahí vamos a ser testigos de lo que ocurrirá. Eh, Hay sí, una, hay una pregunta aquí que dicen, ¿en qué consiste el testimonio directo del que habla Elena de White? testimonio directo. Creo que sí alcancé a leer un poco de eso, pero no lo presenté. Mm, hay una cita, creo que por aquí está. La cita dice, el testimonio del testigo fiel. Sí, sí, por aquí estoy dando de buscarla. Testimonio del testigo fiel. Sí, hay dos citas por lo menos, pero tal vez, la verdad que no le he estudiado esta parte con profundidad, pero si ustedes pueden verme ahí sería genial. Por ejemplo, acá tengo las citas. Aquí está lo que la hermana La menciona. parte donde dice, el testimonio directo produce un zarandeo. Ah, sí, creo que por aquí está. Ya. A ver. Ah, aquí está. Dice, pregunté cuál es el significado del zarandeo que yo había visto y se demostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel de la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este demonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Entre nosotros están aquellos que, como Acán, harán confesiones demasiado tardías como para salvarse, no están en armonía con lo correcto, desprecian el testimonio directo que llega al corazón y se regocijarán de ver silenciado a cualquiera que dirige un reproche. Finalmente dice, el Señor quiere que se repita la proclamación del testimonio directo dado en años pasados, desea una renovación espiritual, las energías espirituales de su pueblo han permanecido adormecidas por mucho tiempo, pero deben resucitar de esa muerte aparente. Por la oración y la confesión de nuestro pecado debemos preparar el camino del camino del rey. Yo entiendo, no soy igual que ustedes, un testimonio
de la verdad, ¿no? De extremo personal, un testimonio de que algunos, pues, definitivamente algunos van a hacerlo, pues, eh, como menciona aquí, ¿no? De manera clara. Algunos no van a soportar esto, algunos se van a levantar contra los que quieran hacer ese testimonio, que en la historia encontramos también muchas personas que se han levantado a proclamar la verdad del cristianismo, pero sufrieron persecuciones por eso. Tal vez hermano Rafael o alguno de ustedes quisiera opinar algo. Bueno, entendemos que el testimonio directo es el mensaje directo, ¿verdad? El mensaje directo de salvación. Sí, Y el llamado de atención que el Señor hace para que salgan de Babilonia. es un testimonio muy, como dice ahí, ¿no? Sin rodeos, es un testimonio que trata pues de mostrar la condición, este, y algunos pues definitivamente van a apreciar ese testimonio, a otros, como dice la cita, van a despreciar eso, y van incluso a silenciar, dice, a cualquiera que va a dirigir un reproche. Van a estar en contra de las personas que van a levantarse y van a mostrar la situación en la cual algunos se encuentran. Tal vez en ese sentido, hermana Stephanie, nuestra hermana René White está tratando de comunicarnos. Ah, ya. Lo que pasa es que acá menciona Apocalipsis 3, 14, 22 y acá habla del mensaje a la Odisea, ¿no? Donde dice que tú eres tibio, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca y y todo eso es lo que habla ahí. Entonces mi pregunta era exactamente a ese testimonio directo, a qué el testimonio que tenemos que dar como iglesia, el mensaje de la iglesia de la verdad presente, ¿eso es lo que se refiere? Ok, Que yo vamos a, entiendo ahora, tal vez, ok, está bueno, está bueno. Ahí, bueno, el mensaje lo dice muy claro, ¿no? Nos muestra nuestra condición. Y la condición es que es una condición en la cual creemos que estamos bien, creemos que todo anda bien en nuestra vida, pero al final, como dice el versículo, estamos desnudos, estamos ciegos, somos pobres. Si leemos la cita, por ejemplo, cita aquí a la iglesia, dice el consejo del testigo fiel a la iglesia lo dice. Parece ser, es una intuición, que aquí se nos habla de que ese testimonio que es confrontativo, ¿no? Es un testimonio que algunos vamos a rechazar, ese testimonio, eso que nos confronta, que nos coloca contra la pared, por decir de algún modo, como dice aquí, va a haber un efecto en nuestro corazón de quien lo reciba, dice ella, y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad, pero algunos no van a soportar, sino que algunos van a levantarse, dice, contra este testimonio. Y eso es lo que va a producir un zarandeo, ¿no? Parece ser de que ese testimonio de lo que se menciona en Apocalipsis, eh, pues de alguna manera va a causar en algunos, pues el deseo de levantarse y en otros, pues se van a regocijar cuando ven algunos que tratan de hacer eco esas palabras también. ya, muchas gracias, hermano. Se Ok. podría suponer de que durante esta fase o esta etapa o este momento en el zarandeo, cuando se llega en un clímax, se repita una experiencia similar a la que vivió la iglesia décadas atrás, cuando hubo un cisma y se formó un grupo llamado La Reforma. El grupo de la Reforma se refiere con eso a lo de la iglesia de la Reforma, Sí, ajá, o iglesia de La aquí Reforma. exactamente. O sea, si va a salir otro movimiento al final del tiempo, algo así. No tanto así, sino la experiencia en todo caso. Mm, una experiencia, a ver, para entender un poquito, sería como una experiencia de a ver si, a ver si me podría plantear una vez más, hermano, Una para experiencia de entender. crisis en todo caso. Ya, sí. Sí, yo como les comentaba también, con este profesor, él me decía que parece ser, decía él, que la iglesia tiene que llegar a un oscurantismo y con esto es preocupante, ¿no? Él decía, por ejemplo, que mm, piensa él que la iglesia tiene, o ahorita por lo que está, hay cierta crisis que están pasando, ¿no?
un nivel teológico, hay un nivel también en la música y muchas cosas como esas. Y él decía, por ejemplo, que tal vez la iglesia tiene que llegar a ese estado de oscurantismo religioso para que de ahí trate de levantarse, de emerger, ¿no? Y eso tiene mucha coherencia con lo que dice tal vez Elena White, ¿no? Que a veces tienen que surgir herejías, tienen que surgir ese tipo de cosas para que uno vuelva al verdadero camino, ¿no? Trate de revisar una vez más la Biblia. Yo creo que la iglesia va a tener que afrontar situaciones como estas, complicadas, en las cuales tenemos que tener mucha cautela, mucho cuidado de tratar con estos asuntos. No podemos tampoco alarmarnos ni tampoco hacer propaganda de todo esto, con mucho cuidado, con mucho tacto, para que nosotros podamos permanecer firmes, ¿no? Nosotros permanecernos firmes. Rolando, tu intervención. Mira, quiero leerles una cita ya de Elena G. de White. Y y para ver cómo las cosas van resultando en los tiempos finales, tal como ella los predijo, ¿no? Dice, humildes cristianos, armados con solo la palabra de verdad, resistieron los ataques de hombres de saber, que con sorpresa e ira tuvieron que convencerse de la ineficacia de sus elocuentes sofismas ante los argumentos sencillos y contundentes de hombres versados en las Sagradas Escrituras, más bien que en las sutilezas de las escuelas. Dice, la razón por la cual Él me escoge, Dios, ¿no? Se refiere a Dios. La razón por la cual Él me escoge más a menudo a hombres de saber y encumbrados para dirigir los movimientos de reforma es porque confían en sus credos, teorías y sistemas teológicos y no sienten la necesidad de ser enseñados solo por Dios. Solo aquellos que estén en unión personal con la fuente de la sabiduría son capaces de comprender o explicar las escrituras. Bueno, más claro que eso ni el agua de la fuente de Trevi, ¿no? Entonces, sabemos de que el mensaje que Cristo trajo al mundo no lo trajo a través de Sanedrín, pues, ¿no? Lo trajo a través de pescadores, que para ellos eran gente inculta, ignorante y todo, ¿no? Y siempre ha sido así porque cuando viene el mensaje de de la segunda venida de Cristo, un mensaje equivocado para un evento que era otro, sacó a un agricultor, a Guillermo Miller, ¿no? Un hombre que fue como ¿cómo se llama? Deísta, ¿no? Fue masón y después fue bautista y después llegó a ser, comenzó a liderar el movimiento pues del advenimiento de Cristo, ¿no? El segundo advenimiento. Toma a Elena G. de White pero antes que a Elena sabemos que tomó a dos personas más, a dos pastores, que renunciaron al encargo, y toma a una mujer a la que le habían dado pronosticado pocos años de vida, ¿no? Y, y se le cuestiona, pues, y se le cuestiona a ella, ¿no? Como tú digas, no sé si tú lo has dicho ahora, el pensamiento de Elena G. de White, los escritos de ellas están siendo puestos en duda, hay gente que no los cree, ¿no? El hijo del pastor Bullón, Rubén Bullón, ha dicho que lo que ella escribió fue para un tiempo y él incluso dice que no sabe si el sábado se va a guardar en el cielo, cosas como esas, ¿no? Que son realmente completamente contrarias, ¿no? Si yo lo digo en el púlpito me botan a patadas, ¿no? Pero él es Bullón, pues, ¿no? O sea, nada le va a pasar. Entonces, ese es el grande dilema, ¿no? Del hombre, ¿no? Que está vendido a la idea de que solamente el que estudió en una escuela puede ejercer el magisterio de la palabra, no puede enseñar. Pero el Señor demostró que sacó a pescadores, a humildes pescadores, y los hizo portadores de un mensaje que hasta ahora existe, ¿no?
Sí, creo que todo. Hay hermanos muy sencillos que no han tenido una formación teológica y Dios le puede revelar cosas que no se le revelaría o no le revelaría a personas con mucha formación. Yo creo que eso puede ocurrir y hay que orar para que eso nos ocurra a nosotros, ¿no? Para que nosotros podamos ser usados por el Señor, eso es lo que queremos, ¿no? Aún cuando nosotros entendemos también que nuestro pensamiento, nuestra teología no nace de la nada, nace de una construcción que la iglesia ya ha pues edificado, ¿no? Pero definitivamente nosotros tenemos que discernir entre el error y la verdad y a partir de ahí pues tomar algunas decisiones. Sí, La sierva muchas del gracias Señor hermanos. manifiesta que esos son los fieles siervos de Dios que se darán a conocer en el último momento. Sí. Bueno, la verdad estoy agradecido por el tiempo que me han dado, la verdad tengo que avanzar también con algunas cosas por aquí. Muy feliz de poder acompañarlos en esta noche. Sé que tal vez algunas preguntas que tal vez no se animaron algunos a hacerlos, pero ya en otra oportunidad tal vez podamos contestarla. Hay muchas gracias, hermanos. Gracias a ti, César. Muchas gracias por tu tiempo y estamos muy contentos por tu participación en esta noche y esperemos que no sea la última vez que nos encontremos por este medio o por otro, pero la Está iglesia de bien, Monterrico todavía te recuerda con mucho cariño está y bien. en el ministerio, el trabajo que estás haciendo en la iglesia de la Brasil. Muchas Saludos gracias, hermanos. por allá. Un gran abrazo para todos. Cuídense, hermanos. Nos vemos. Gracias, Gracias a ti, Francisco. César. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, hermanos, damos por concluido nuestra etapa de preguntas y respuestas. Espero que haya sido productivo este espacio también para todos. Les recuerdo que este programa está siendo grabado y que por consiguiente vamos a compartir el programa después de esta sesión para que ustedes también puedan compartir con sus amigos o hermanos en la fe, puedan compartir estos temas. Y estamos muy contentos porque hemos visto que hay una aceptación considerable por parte de muchos hermanos en compartir estos temas, ¿no? Así a modo de resumen, les comento de que estos temas que están siendo grabados están compartidos en YouTube y hay muchas personas que ya están accediendo a estos temas y les agradecemos por su confianza y su participación y por compartir también estos temas, ¿no? Ya más de 1.500 personas están accediendo a estos programas con la bendición de Dios y esperemos que muchas más puedan participar también, escuchando estos temas y compartiéndolos. Bueno, mis queridos hermanos, para cerrar este programa, los invito a todos ustedes a participar del espacio de adoración. Vamos a entonar las estrofas del himno 578, que es el himno tema de este programa de estudio, y a continuación lo vamos a presentar. Inclinemos nuestros rostros para hacer una oración. Querido Señor, te agradecemos por esta noche de estudio. Imploramos tu bendición para cada uno de los presentes y para nuestros hermanos en la iglesia. Sabemos y somos conscientes de que vivimos en un tiempo de preparación y permítenos, querido Padre, por medio de tu Santo Espíritu, despertar, que nuestros corazones estén revivados ante la influencia de tu Santo Espíritu y podamos, Señor, ser instrumentos para compartir el mensaje de salvación aún a las personas que no han conocido este mensaje. Úsanos como instrumentos de tu verdad y permítenos, querido Señor, siempre aferrarnos y aprender a vivir por fe. Te rogamos estos favores, tu bendición para cada uno de los presentes y a sus familias también. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te rogamos. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por su participación. Les recuerdo que la próxima semana nos veremos también a la misma hora y trataremos un tema súper interesante. Es sobre la lluvia tardía y el fuerte pregón. Así que están todos cordialmente invitados a participar la próxima semana. Pásenle la voz al resto de hermanos que no están con nosotros en este momento y nos despedimos. Dios mediante, nos veremos en la iglesia y en el próximo programa para la próxima semana. Muchas gracias por su tiempo y que Señor los bendiga.